saludar oficialmente, cordialmente, mientras voy colocando en pantalla. Listo, profesora, cuando usted quiera, adelante y bienvenida. Gracias. Un minutico acá, voy a ir para la presentación, para poderla en modo pantalla completa. Bueno, buenos días. Especialmente un saludo muy afectuoso, cordial para la rectora, para nuestra decana, para todos los asistentes hoy acá, toda nuestra audiencia hoy en nuestra sala virtual y en este orden, digamos, de las presentaciones para un poco presentar este diálogo de saberes y un poco ese hermoso trabajo que se hizo el año pasado. Entonces hoy tengo este tema que tiene que ver con la matriz DOFA personal académica. Y el título principal tiene que ver con ese autoconocimiento, la autorreflexión y la introspección. Sin embargo, todo esto guarda relación y tiene que ver, y aquí un poco, esta presentación es como en tres grandes áreas para poder llegar y para que pueda yo explicarles un poco cuál es ese sentido personal y académico, ¿no? Entonces, lo más importante es las personas que integran esta universidad, con su compromiso, con su disposición desde la rectora y todos los demás han manifestado ese compromiso con esa transformación cualitativa de la educación universitaria, de posgrado y educación avanzada, ¿no? Y otro de las aristas de las que hoy les traigo es eso que tiene que ver con uno de los principios filosóficos de nuestra universidad que tiene que ver con la andragogía. Y esta, por supuesto, tiene que ver con ese autoconcepto o ese conocimiento de sí mismo o el conocimiento de mí misma para llegar a esta propuesta de una matriz DOFA, pero sobre todo ese sentido personal y académico de por qué esta forma, esta herramienta, esta técnica, esta forma cómo hacerlo, y también brevemente indicarles cómo se elabora y se presenta. Todo esto en el marco, por supuesto, del plan especial Todo Más Tesis, ¿no? Entonces, nuestra universidad, que en enero cumplió el 48 aniversario de su creación, ciertamente tiene desde su creación todos estos principios y digamos que desde allí se hizo esa vinculación, porque su carácter experimental, el carácter andragógico, el carácter participativo de los aprendizajes, que la hace flexible, y por supuesto que también destaca un lenguaje propio para nombrar y darle sentido y significado a todo lo que posiblemente pueda ser desconocido cuando se ingresa por primera vez. Hay unas especificidades y unas características especiales que empezamos a escuchar, empezamos a ver los participantes cuando ingresan, empiezan a darse cuenta que inclusive el profe no es profe, sino que es un facilitador. Y el alumno, el estudiante, es un participante. Y aquí empieza ya ese sentido y ese significado que tiene todos estos asuntos. Tiene que ver mucho con la autogestión y con ese compromiso y la corresponsabilidad de que el participante es corresponsable de su propio proceso formativo, ¿no? Entonces,
por supuesto, contexto favorece todos estos asuntos y específicamente, digamos, apoyándonos en ese principio andragógico que el doctor Félix Adam impulsó al inicio de la institución, cuando fue rector también, y que sigue, digamos, vigente. Hay unos elementos allí que él dice, por ejemplo, el hombre es un ser que siente, nunca deja de aprender y de ser. Yo le pudiera decir que nuestra concepción es estar en un completo gerundio, en ese hacer haciendo, en ese aprender haciendo. Y como dice Félix Adam, un ser que siendo, que nunca deja de aprender. Y así también es nuestra universidad, ¿no? Que ese carácter experimental, pero yo también aquí acoto algo muy importante, que las personas, la rectora, la decana y todo el equipo que hemos estado acompañando este plan especial impulsado por el decanato, también estamos comprometidos en eso, en ese y, digamos, compartimos estas ideas de siempre andar como en un gerundio. Nunca ponemos el punto final, ni nos creemos que tenemos la última palabra, ¿no? Entonces, no hay edad para estudiar, no hay edad para aprender, y ese compromiso de indagación, en efecto, uno puede investigar muchísimas cosas, pero aquí básicamente hay un compromiso, así como nos lo dice Thais Marrero allí y otros, hay un compromiso de indagación de la vida misma. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable de investigación. Y ciertamente, aunque en el proceso de aprendizaje, ¿no? Siempre estamos abiertos y somos flexibles en esa apertura a que hay otras formas de hacer investigación. Siempre hacemos hincapié en estos asuntos, pero también siento yo, porque tengo digamos, una amplia experiencia en ese proceso de facilitación de los aprendizajes, y también los participantes expresan como ese miedo, como ese temor a hacer este tipo de investigaciones. Entonces, allí hay como una mezcla como de varias cosas, ¿no? Entonces, en efecto, en esta universidad y su gente, nuestra rectora, nuestra decana y todos los que estamos en este equipo a través de este plan especial y de todos los procesos de la universidad, evidentemente que volvimos a traer o hicimos más presente estos principios de la andragogía. ¿Cómo lo hicimos? Porque también la andragogía tiene sus propios principios. Uno de ellos es la horizontalidad y el otro es la participación, ¿no? Y fíjense que estos principios tienen cabida otros más. Y ahí tiene cabida la autoestima y el autoconcepto, ¿no? Entonces, todos estos asuntos, como yo les indicaba a mis participantes, oye, vale, aquí no nos hemos dado cuenta que los autos, aquí es fundamental. Es fundamental. La autogestión, el autoconcepto, la autodirección, todos los autos. Y ellos se reían, ¿no? Porque digamos que, oye, profe, ¿cómo que los autos? Bueno, fíjense que ese prefijo en las palabras aquí tiene un significado y un sentido otro, ¿no? Entonces, evidentemente que esta forma, esta manera de ser, de tener el carácter andragógico, favorece el conocimiento profundo de sí mismos, de sí misma, lo favorece. Y por supuesto, ese asunto también de las propias fortalezas, las debilidades,
Y eso en este ámbito, todo ese autoconcepto tiene que ver y está, digamos, mezclado, imbricado. Tiene que ver desde dónde, desde las experiencias vividas. Carl Rogers, por ejemplo, dice que el autoconcepto tiene al menos 3 partes: autoestima, autoimagen y el autoideal, ¿no? Y refuerza un poco lo de los principios andragógicos de la autoestima y ese componente afectivo del autoconcepto. Este componente autoafectivo no lo perdamos de vista, porque digamos que si nos tenemos que ver desde un punto de vista a nosotras mismas, a nosotros mismos, tiene que ver desde ese afecto, desde ese sentir, desde esa compasión, desde ese aceptar, solo que a veces, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, a veces aprendemos mejor a criticar a los demás y a caracterizar a los demás, pero muchas veces nos cuesta esa autoevaluación o ese autoconocimiento. Entonces, en este marco de esta universidad, e insisto, no solamente la universidad como institución, sino las personas, la rectora, la decana y todo el equipo que hacemos vida en esta ocasión, hemos dado un revitalizar a todo este asunto, ¿no? Y entonces, cuando el año pasado surgió esta alternativa, esta, digamos, posibilidad de dar respuesta a ese problema, a ese fenómeno del todo menos tesis, entonces, bueno, en los encuentros, en el pensar, en el proponer, en buscar formas alternativas que sin perder la calidad, la rigurosidad y todas esas otras cosas que tienen que ver con el proceso de investigar, y no solamente con el proceso de investigar, sino también de presentarlo oralmente, y no también oralmente, sino presentarlo de forma escrita. Entonces surge esta forma que yo lo llamo, o yo lo recuerdo, o yo lo asocio a una máxima muy utilizada en política y en psicología, que tiene que ver con divide y vencerás. Divide y vencerás. Y se le explico por qué. Porque básicamente el trabajo especial de grado, el trabajo de grado y la tesis doctoral, así como la conocemos, efectivamente es un proyecto como a largo plazo. Es un proyecto que podemos sacar la cuenta, pero es un proyecto a largo plazo. Y es un proyecto que se ve como una unidad, como un todo. Entonces, ¿qué es una de las cosas exitosas de este plan? Que es que divide y vencerás. Entonces, ¿cómo hacemos para que presentando, porque igual, y aquí es un asunto, digamos, reflexivo, igual, nosotros hemos tenido que hacer estados del arte, igual hemos tenido que buscar, igual hemos tenido que explorar. E igualmente, aquí lo pongo, está en letra pequeña, yo lo sé, pero lo que me interesaba era destacar esa imagen. No sé qué tema tratar en mi tesis, casi que un asunto de una terapia, casi que un asunto de una terapia. Y resulta que nuestra propia universidad tiene, entre los requisitos de ingreso, tiene la autobiografía. Autobiografía que en efecto los participantes cumplen en hacerla y en entregarla. Y en muchos casos, digamos, dan el tiempo
y la recuerdan, ¿no? Pero yo creo, y aquí es un asunto como de en cierta forma, autocrítica, es que a veces se nos olvida esa autobiografía, ¿no? Sin embargo, en los programas, en el primer periodo académico, estamos haciendo un intento para que se recuerde todo eso. Sin embargo, se olvida, es verdad. Y por eso, en ese primer periodo académico, cuando estamos ya y entramos a ese componente de investigación, la pregunta es, profe, es que no sé de dónde sacar mi tema de investigación, no sé qué tema investigar, no sé de dónde hacerlo, ¿no? Y allí desde hace un buen tiempo, por ejemplo, recuerdo la experiencia de la profe Chana, donde hacía una especie de autobiografía académica, y eso impulsaba a los participantes del doctorado a que, digamos, iniciaran por allí, que se miraran desde allí, ¿no? Un poco asociado a esa parte de la autobiografía y que estén vinculados a lo académico para que, digamos, acotar el asunto, porque evidentemente que el relato de nuestra vida, la historia de nuestra vida, abarca otros aspectos, ¿no? Pero un poco haciendo esa acotación allí para que desde allí, desde lo autobiográfico, intentar dar respuesta a esa pregunta, ¿de dónde saco el tema de mi tesis? ¿De dónde saco el tema de mi tesis? Y desde el año pasado, entonces, dando un poco respuesta a esa necesidad de participantes, ya con la cohorte inactiva, ya un poco alejados de la universidad, ya ustedes vieron la excelente exposición con las dos exposiciones anteriores, donde dan cuenta de eso para dar respuesta a ese problema, darle una solución a ese problema. Entonces se retoma esos asuntos de lo autobiográfico desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces, desde allí también entonces un poco, entonces ¿cómo hacemos para que los productos un poco dentro de esa máxima que yo creo que fue un éxito, ¿no? Porque igual se presenta la diversidad de formas, igual se presenta, digamos, la posibilidad de investigar, igual se presenta la alternativa de presentarlo oralmente y de presentarlo de forma escrita. Entonces, uno de esos productos implementados fue lo que ya nosotros, ustedes también saben, que tiene que ver con una matriz DOFA, o una matriz FODA, o una matriz DAFO. Es decir, un instrumento, una herramienta, una técnica, una metodología que aprendemos, hemos aplicado a nivel de las organizaciones. Y lo hemos aplicado para hacer como ese diagnóstico para poder entonces proyectar el resto de las cosas que tienen que ver con esa organización o con esa institución, ¿no? Entonces nos decíamos, bueno, ¿y por qué no traer eso que se usa allá y que seguramente los participantes de administración, de las ciencias administrativas, de estudios de la organización, todos esos ya lo han aplicado? Entonces lo traemos a nivel personal académico para impulsar y aprovechar y completar esas 3 preguntas generadoras que básicamente allí está lo autobiográfico. Desde esas 3 preguntas generadoras nace, inicia eso autobiográfico, porque también es verdad, y eso hay que decirlo, nos cuesta mucho escribir
la autobiografía. ¿Qué pongo? ¿Qué quito? ¿Qué saco? ¿Qué no pongo? ¿Cómo lo hago? Entonces, 3 preguntas problematizadoras, 3 preguntas generadoras, que solo respondiéndola desde tu autobiografía, desde tus elementos autobiográficos, allí tú contigo, yo con yo, para responder eso, allí parte ese asunto, ¿no? Y también, no sé cuál puede ser la primera o la segunda, sobre todo en los casos en los que fui, digamos, la tutora, que me decían, profe, pero ¿usted cree que es primero? Yo le decía, aquí no hay asunto de cuál es primero o cuál es después. A lo mejor, mientras vas haciendo uno, vas haciendo el otro. Pero, en cualquier caso, determinar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que son cosas así únicamente de ese análisis interno, también con la incorporación de las fortalezas y las amenazas, quizás haciendo eso ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer luego. Entonces, bueno, esto de esta matriz, que por supuesto viene del ámbito institucional, la dimos para el ámbito personal académico, y por supuesto que esto no es nuevo, insistimos, no es nuevo. Ya desde el siglo pasado, por la década del 70 y del 60, esta herramienta existe para diagnosticar la situación estratégica de una empresa, ¿no? Para hacer un determinado proyecto, Y ya desde allí, esta forma de hacer análisis tiene un propósito, tiene un objetivo. Sí, tiene un propósito y un objetivo, ¿no? Y en esta matriz, así como los elementos autobiográficos de esas 3 preguntas generadoras que van un poco al pasado y al presente, podemos decir que en esta matriz presente y futuro se conjugan. Entonces, yo creo que este es otro de los aportes que favorece ir ese tránsito, que no solamente me quedo en el pasado, vengo al presente, sino que también me proyecto. Entonces, esa forma creo que también ha sido un punto a favor, ¿no? Y esta herramienta utilizada en estos ámbitos institucionales, bueno, también se pueden aplicar a los proyectos personales, a esos proyectos de vida, a los proyectos vitales, como lo hemos llamado, proyectos vitales. Es verdad que uno no debe quedarse con una sola matriz DOFA en su vida. Uno puede hacer muchas matrices. Es más, si hay un proyecto, qué sé yo, alguien quiere hacer alguna cosa, emprender en algo, bueno, es recomendable que también haga una matriz DOFA para que sepa cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y por supuesto en el ámbito externo cuáles son esas amenazas. ¿Vale? Entonces, esta matriz DOFA personal académica, acotada en ese ámbito personal académico, porque, insisto, lo podemos hacer en otros ámbitos, pero tratando de este espacio, de este espacio para lo del plan especial, se acotó, y como estamos en una universidad, se acotó en estos ámbitos personal académicos, ¿no? Se hizo esta propuesta y la utilizamos como uno de los productos intelectuales, escriturales y de investigación de sí, de una investigación experiencial, propositiva y transformadora, porque así como lo resaltaba la profe Luisa, la profe Ana Alejandrina, la profe Vanessa, que me antecedieron, y todos los que trabajamos allí, esto no solamente iba a transformar la propia práctica, digamos, nuestra propia experiencia, sino que iba un poco más allá, un poco más allá.
Y todos estos productos que aunque divide y vencerás, creo yo que fue un éxito rotundo, aquí fue tejido en su conjunto para que todos los productos tuvieran coherencia. Y por eso, allí pongo en pantalla, que comprende el portafolio y así se llamó también durante las entregas de los productos como el portafolio. Unos tenían 3 productos, unos 4, otros 5 productos. Porque aunque cada uno tenía, insisto, un nombre, la curación de contenido, los ensayos, la matriz DOFA, las 3 preguntas generadoras, el estado del arte o la bibliografía comentada, todo estaba relacionado. Todo estaba relacionado. Entonces, esa máxima de divide y vencerás se incorpora entonces con que de una forma holística, Por supuesto que todos estos productos fueron presentados en acto público por los participantes, todo ese proceso que ya la Felisa relató, que tuvo que pasar para que sea aprobado por el Consejo Directivo y, por supuesto, para su aplicación en este próximo plan especial Temas T+, ¿no? Entonces, esto que nos ocupa de la matriz DOFA personal académica, no pierde de vista, está súper vinculado con esa indagación de la vida misma como fuente inagotable de investigación, pero por supuesto desde la experiencia profesional, académica, social, cultural, en el campo de estudio de cada programa de formación. Es decir, con esta acotación, creo que también contribuyó al éxito para que eso que conocíamos en el ámbito de las organizaciones y a nivel institucional, pudiéramos pasarlo al plano personal académico. Por supuesto, todos estos trabajos presentados hablan de la vida misma, ¿no? ¿Desde dónde emergen? Desde las experiencias vividas y sentidas por cada uno. Vividas y sentidas. Eso es un asunto fundamental y digamos que no lo podemos perder de vista. Voy a hacer un chequeo con el sonido a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, salí. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, todos estos temas de investigación no son el resultado de esa tradicional, vale, gracias, de esa tradicional forma de buscar el tema en lo externo, de buscar el tema en una base de datos, de buscar el tema allá. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Fue esa investigación de sí, esa investigación experiencial que efectivamente nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? Porque también, y eso hay que decirlo, somos productos de esa forma de hacer ciencia en singular, donde el objeto es externo a mí, donde el método científico, producto de las ciencias naturales, de las primeras ciencias allí, digamos, consolidadas, edificadas y puestas al servicio de algunas cosas, eso en efecto fue una carga, una herencia bien fuerte. Cuando surgen las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias humanas allí, en esa lucha por intentar, digamos, y esto, digamos, ser un poco como reconocidas esas ciencias económicas, sociales y humanas, para intentar un poco como ser reconocidas y que siempre le estaban achacando, no, es que ustedes no son, copian y se alejan de eso humano
que finalmente corresponde a lo que es las ciencias económicas, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Porque inclusive las ciencias económicas, aunque haya allí unos elementos, digamos, numéricos, en las ciencias sociales también hay elementos numéricos y en las ciencias humanas también hay elementos numéricos, hay otros aspectos que se abarcan, hay otros aspectos como la parte humana que no se deja de lado. Entonces, ha sido realmente una lucha vieja y sobre todo ese siglo XX con ese giro un poco hacia lo social, ¿no? Hacia lo social. Y rescatando un poco en hacer, y aquí esos temas de investigación, que valga esta metáfora desde el calor de la experiencia de cada persona en su singularidad, pero como decía la rectora, no que me interese a mí y que me sirva a mí nada más, no, sino que también le sirva a la sociedad, que le sirva a la institución, que le sirva a la comunidad, que le sirva al entorno, ¿no? Entonces, eso es muy importante acá. Y también otro asunto importante tiene que ver con ese saber de experiencia, que como dice Jorge La Rosa, es eso que me pasa, eso que me pasa. Porque si bien es cierto que las experiencias son prácticas, así como nos los recuerda Oscar Jara, hay otra cosa adicional, que eso que me pasa, que es cuando yo me detengo y uno dice, oye, vale, aquí qué pudo haber pasado y esto, o sea, que cuando uno lo siente, ¿no? Por eso es que la emotividad y toda esta parte espiritual es importante en este tipo de investigaciones. Pero sobre todo en estos contextos prioritarios de investigación, y por eso la acotación de ese contexto, porque si la experiencia es singular, bueno, entonces en mi construcción tengo que construir los aportes en este contexto particular. No sé si me expliqué, espero que sí. Porque aunque uno diga que son tiempos difíciles, tiempos complejos y tiempos cargados de muchísima incertidumbre, digamos que es posible que uno pueda hacer ese tejido, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que toda esta parte que vino desde el 2015 con las medidas coercitivas, el bloqueo, y además en el 2020, cuando está el primer caso de la pandemia aquí en nuestro país, y como en ese presente continuo, creo yo que ese prefijo re adquirió mayor vigencia, mucho más que antes, ¿no? Repensar, resignificar, redefinir, reconfigurar, y allí en rojo en su pantalla está recuperar. Y el recuperar, ustedes más que nadie saben que es un verbo de acción muy característico, inclusive de la sistematización de experiencia, de recuperar la experiencia para reflexionarla, traerla al presente y aprender a aprender de lo vivido, ¿no? Entonces, todos estos asuntos que allí podemos hacer esa lista un poco más larga, pero en este ejercicio introspectivo e íntimo nos quedamos con esos allí como modo ilustrativo. Todo de esa experiencia vivida, de esa experiencia vivencial, de lo que yo viví, de lo que yo fui parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque siendo así, eso me va a permitir comprenderla, extraer de allí las acciones esenciales y concretas, pero sobre todo las enseñanzas. E insisto, aquí acotado, subrayado con marcador amarillo, hacer un esfuerzo de reflexión
de reflexión y aplicación de lo sucedido al presente y al futuro, ¿no? Porque sin lugar a dudas, esta es una herramienta no solo de estudio, sino de análisis, de autoconocimiento, que nos va a permitir reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Y también en qué aspectos somos realmente buenos o buenas. Y aquellos otros aspectos que necesitamos mejorar, enfocar nuestros esfuerzos y energía. ¿Vale? Pero también servirá de base para tomar futuras decisiones, ya que toda esta forma, esta matriz DOFA, lo hace sin perder de vista lo externo también, el entorno, el contexto, porque no hay que ser individualista, solamente, como decía la profe Mireya, ver no solamente el ombligo, sino que tenemos que ver ese contexto y ese entorno, ¿no? Y aquí les pongo un par de tips para hacer estos asuntos, estos productos, ¿no? Pero en este caso en particular de la matriz DOFA personal académica. En este mundo tan acelerado, tan de cambios, digamos, tan constante, hay que detenerse. ¿Para qué? Para poder hacer este ejercicio. También no nos autoengañemos, porque de nada sirve decirme que yo tengo cierta fortaleza, porque, oye, esto no es el asunto de la matriz DOFA. Por eso es que se les pide sinceridad, ser sincera con cada uno de estos ejercicios. Y por supuesto, busquen un lugar y un momento para hacerlo, y hacerlo en primera instancia de forma escrita a mano. Esa conexión que hay de la escritura a mano y de hacer la matriz DOFA personal académica a mano, en principio, tiene una potencia y tiene un poder que después ustedes me lo van a comentar. No se los voy a decir, pero tiene un poder y una potencia de la escritura a mano de esta matriz DOFA al principio, que tiene, es realmente excelente. Entonces, aquí en otra parte, digamos que ubico este producto, que es un producto para autoconocernos, pero también hacemos una investigación propia, una investigación de sí, ¿no? Por supuesto, tiene que ver también con esa sistematización de experiencia, de mi práctica, muy dicha y explicada por Oscar Jara. También tiene que ver con ese saber de experiencia, que no es la práctica, sino es eso lo que me pasa, eso que siento, eso que me está pasando. Eso es otra cosa y que a veces uno al principio no lo sabe decir con palabras. Eso también aquí aplica, ¿no? Y en ese ejercicio de empalabrarse, escribir y ensayar, bien dicho por la profe Chana, por Sebastiana Ponte de Golic, aquí lo usamos como empalabrarme, escribirme y ensayarme. Es decir, no es nada tiene que ver esto con aspectos, con asuntos del narcisismo. No, olvídense de eso. Aquí tiene que ver con ese proceso de autoconocimiento y de autorreconocimiento en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, ¿vale? Y ya van a ver en el cuadro que les voy a poner a continuación cómo hacemos con eso para superar algunas cosas, ¿vale? Pero esto también tiene que ver con esa ciencia nuestra, en primera persona, y aquí lo pongo, del singular y del plural. La primera persona del singular es el yo, y la primera persona del plural es el nosotros. Entonces,
aquí esta ciencia nuestra comprometida con la vida, que yo un poco esbozo durante todo este tiempo que ya tengo experiencia como facilitadora de los programas de investigación, también lo esbozo para un trabajo que voy a presentar próximamente, ¿no? Pero básicamente es esto, es la ciencia nuestra en primera persona, la experiencia que cada uno de nosotros tiene, pero apoyado en todas estas herramientas y acoto, no es la única herramienta que existe, no, para nada, pero sí está vinculada, implicada con ese asunto del autoconcepto que tiene que ver con ese carácter andragógico y también tiene que ver con ese proceso de autogestión. Y por supuesto, todo esto también está vinculado a ese episteme cimarrón de Simón Rodríguez, que nos ha venido proponiendo en todos sus escritos, porque ya no la tenemos físicamente entre nosotros, pero ha quedado su legado a través de todos sus escritos y de todo ese aprendizaje, esa experiencia que ronda en el ambiente de la universidad, que tiene que ver con la episteme cimarrona de Simón Rodríguez, que ha escrito la profe Thais Marrero. Entonces, en esta otra diapositiva tenemos básicamente la matriz DOFA, y en nuestro caso, la matriz DOFA personal académica. Allí están, en esa matriz, esos cuadrantes que tienen que ver con las fortalezas, con las debilidades, con las oportunidades y con las amenazas. Por supuesto que 2 pertenecen a nuestro ámbito interno y otras dos pertenecen a lo externo, ¿no? A lo externo. Para el plan especial y en este asunto de acotar y de darle como cierta direccionalidad, pueden escribir hasta 10 de cada una de ellas. Pueden hacerlo más, sí, pero ya sería como excesivamente largo y bastante un poco más complejo, ¿no? Y siempre piden lo mínimo, bueno, lo mínimo es entre 3 y 5. Entre 3 y 5, máximo 10, es la sugerencia, ¿no? Entonces, para anotar cada una de estas, ya les voy a indicar cómo lo van a hacer o cómo se puede hacer o una de las maneras de cómo hacerlo, pero en este momento que tenemos la matriz DOFA personal académica aquí un poco más grande en pantalla, quiero que nos concentremos en esas 4 cuadrantes que se llaman estrategias. Estrategias FO, estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA. Ok. Veamos entonces el subtítulo que tiene cada una de esas estrategias. Estrategias ofensivas o de crecimiento, estrategias de reorientación o de refuerzo, las defensivas, las de supervivencia o de retiro. ¿Por qué? ¿Por qué esas estrategias allí son importantes? Ajá. Nos quedan 5 minutos. Muy bien, ya con eso termino en 5 minutos. Gracias. Ok. Excelente, gracias por el recordatorio. Ok. Después que uno hace su análisis de cuáles son sus fortalezas, las debilidades, y en lo externo, cuáles son las oportunidades y las amenazas, uno tiene que accionar, y allí por eso se llaman estrategias, accionar para uno poder superar, si son debilidades, poder superar las debilidades, ¿vale? Y si uno no puede superarla, no hay ningún problema, porque allí están las estrategias de supervivencia para que uno sepa, bueno, estas son las que voy a hacer para estar allí, o simplemente en una autoconciencia hacer el retiro respectivo, ¿no?
Entonces, ya esta es la última diapositiva. Y aquí entonces, ¿cómo elaboro esa matriz DOFA personal académica? En esa escritura a mano, en ese espacio donde yo me tengo que detener, yo empiezo a listar los hechos, los datos o los acontecimientos de mi experiencia personal y de aquello externo o el contexto de vida específico. Yo lo empiezo a hacer una lista, ¿no? Luego se analiza eso, los datos, los hechos y esos acontecimientos, y uno le da el sentido, el significado. Y por supuesto que uno infiere conclusiones. Esas conclusiones son esas frases que se van a convertir en cada una de las frases que vamos a colocar en cada uno de esos cuadrantes. En una frase breve, uno define las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y las coloca en la matriz. Y por supuesto, el punto 4, que es una parte también fundamental, cruzando cada una de ellas, por eso están allí la FO, DO, FA y DA, yo cruzo ambas y entonces yo determino las acciones concretas, las estrategias, aprovechando una para evitar las otras. Y eso es lo que yo coloco en la matriz. Por supuesto, ¿qué se debe presentar como producto para el plan especial Todo Más Tesis Plus y el que se presentó en el plan especial del año pasado? Se presentó la matriz y luego una reflexión de qué es lo que significa eso. ¿Cuántas páginas fueron? En algunos casos fueron 2 páginas, en algunos casos fueron más de las 2 páginas, porque la reflexión, unos la escribieron un poco más largo, pero grosso modo esa matriz concreta, de forma breve, toda esta parte de autoconocimiento que nos va a ayudar y nos ayuda muchísimo a todas estas cosas. Bueno, justamente era hasta acá. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por todo este plan especial. Gracias, rectora. Gracias a la decana, a todo el equipo del Núcleo Caracas, del decanato, de todo el equipo interno y externo que estuvo presente, a los participantes que confiaron en todo este asunto, porque aunque siempre había esos miedos y esas resistencias típicas de cuando algo nuevo viene por allí, siempre se dan estos casos. Y a nosotros porque resistimos todos esos asuntos y seguimos adelante con todos estos números exitosos. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, listo. Gracias por todo. Terminé. Gracias.